Bendiciones familia, que la gracia del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes durante este precioso día. Te saluda tu amigo y tu hermano el obispo Sergio Alcerro. Y en el día de hoy vamos a empezar con la lección número 1. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes por apartar este tiempo para estar aquí conectados con un mismo corazón y una misma expectativa. Hoy vamos a hablar acerca del altar a la agenda, el ADN de la iglesia de Hechos. Yo quiero decirte que no solamente estamos iniciando solo una clase, sino que estamos respondiendo a un llamado de Dios para cada uno de nosotros. El libro de Hechos no es historia antigua, sino que es el modelo vivo de la iglesia que Dios sigue respaldando hoy. Y el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca para regresar al ADN original, para recordar quiénes somos, cómo fuimos formados y hacia dónde Dios quiere llevarnos en esta nueva temporada. Así que declaro que este no será un tiempo de información, sino que será un tiempo de alineación, de activación y gobierno espiritual. Que todo ruido se apague, que toda distracción se caiga y que nuestro espíritu esté sensible a la voz de Dios. Si estás aquí, no es pura casualidad. Dios está ordenando su casa y comienza siempre por el corazón de los líderes y su pueblo. Así que abre tu corazón en este día, abre tu entendimiento y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, estoy listo para volver al diseño original. Así que empecemos con la clase de hoy. Quiero decirte, iglesia, que Dios está llamando a su iglesia a un llamado a la acción y no a la comodidad. El libro de Hechos no fue escrito para ser admirado o simplemente leído. Fue escrito para ser obedecido. En otras palabras, no es una literatura inspiradora, sino que es legislación espiritual, una ley que rige nuestras vidas. No es un museo donde contemplamos lo que Dios hizo en días pasados, sino que es un modelo operativo de lo que Dios quiere seguir haciendo el día de hoy. La iglesia de Hechos nació en fuego. La iglesia de Hechos creció bajo presión. La iglesia de Hechos se purificó con santidad. La iglesia de Hechos se organizó con estructura espiritual. Y la iglesia de Hechos se multiplicó porque entendió que el evangelio no se administra, sino que se expande. La iglesia de Hechos, mi querido hermano, no tenía templos imponentes, pero sí tenía cielos abiertos. Ellos no tenían plataformas digitales, pero tenían presencia manifestada. No tenían poder político, pero trastornaban ciudades completas, porque la autoridad no viene del título, sino que viene del altar. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos confronta. Y la pregunta no es: ¿quieren más actividades? ¿Quieren más programas? ¿Quieren más eventos? No, la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo el día de hoy es: ¿quieren volver al diseño original? Porque el diseño original no es comodidad. El diseño original es comisión. El diseño original no es entretenimiento. El diseño original es envío. El diseño original no es espectador. El diseño original es participante. Y como ministerio llevamos una herencia espiritual. El obispo Raúl Alcerro dejó una encomienda antes de partir con el Señor: que mantuviéramos la llama ardiente, que no dejáramos apagar el fuego, que el Espíritu Santo siguiera ardiendo en nuestros corazones. Él no nos pidió que mantuviéramos estructuras, nos pidió que mantuviéramos fuego. No nos dejó una organización para conservar, nos dejó una llama para proteger. Y una llama no se sostiene con tradición, iglesia, se sostiene con altar. Campamento de Jehová no está llamado a simplemente sostener cultos, está llamado a sostener una llama, porque el reino avanza cuando la iglesia deja de proteger su estabilidad y empieza a obedecer sin reservas. Quiero decirte que cada miembro no es un asistente, sino que es un enviado de Dios. Cada pastor no es un administrador, es un guardián del fuego. El libro de Hechos no tiene un cierre formal porque la historia no terminó. El capítulo que sigue lo estamos escribiendo nosotros. Y la pregunta es: ¿seremos una iglesia cómoda o una iglesia en llamas?
Campamento, nuestro llamado es a mantener la llama ardiente, a mantener el fuego encendido, a mantener vivo el ADN del Espíritu Santo. Campamento, una de las cosas que tenemos que entender es la prioridad del altar en la vida de la iglesia. El altar no es un símbolo antiguo, es el centro de gobierno espiritual. En la iglesia de Hechos, el altar no era un mueble, no era una estructura, sino que era una cultura. No era un momento del servicio, sino que era el estilo de vida. Cuando leemos Hechos 2:42 encontramos el ADN del altar. La palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observemos algo poderoso. Aquí no dice asistían, sino que dice perseveraban. Porque hay muchos que asisten, pero no muchos son los que perseveran. Así que debemos de entender, familia, que el altar no es emoción momentánea, es constancia intencional. Hay varios puntos que queremos traer a colación en esta preciosa tarde. Uno de ellos es que el altar es el lugar de gobierno. El altar es donde Dios establece su señorío. Antes de enviar a la iglesia a conquistar territorios, el Espíritu Santo la llevó a depender en oración. Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Antes de escoger líderes, la iglesia de hecho oraba. Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. La iglesia de Hechos, antes de enviar misioneros, ayunaron. Hechos 13:2-3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Hechos, cada movimiento estratégico nació en el altar. Hoy hay muchas iglesias que quieren agenda sin altar. Quieren expansión sin consagración, quieren impacto sin intimidad. Pero en el reino la autoridad pública siempre es fruto de la rendición en privado. Así que número 1, el altar produce fuego, no solo forma. Una iglesia puede tener excelencia musical, puede tener iluminación profesional, estrategias digitales y estructuras organizacionales. Pero si el altar está vacío, iglesia, el fuego se apaga. Y cuando el fuego se apaga, la predicación pierde el filo, la adoración pierde peso, el liderazgo pierde discernimiento, la comunidad pierde santidad. El fuego no se mantiene con talento, sino que se mantiene con presencia. En Hechos, la iglesia no impresionaba por su producción, sino que impresionaba por su poder. Y el poder no venía de las plataformas, venía del altar. Tercero, el altar moldea el carácter comunitario. El altar no solo transforma individuos, sino que transforma culturas. Por eso vemos en Hechos 2 versículos 44, una unidad profunda. Había generosidad radical, había santidad evidente y había temor reverente en la iglesia de Hechos. El altar crea una iglesia que no compite, sino que comparte. Una iglesia que no manipula, sino que sirve. Una iglesia que no se promociona, sino que se sacrifica. Y cuando el altar es prioridad, la comunidad deja de ser superficial. La unidad deja de ser un eslogan nada más. Y la santidad deja de ser opcional. Número 4, sin altar la iglesia se vuelve un cascarón. Una iglesia sin altar puede crecer numéricamente, pero disminuir espiritualmente. Puede llenar auditorios, pero puede vaciar corazones. Puede producir eventos, pero no producir discípulos. El altar es donde Dios corrige. El altar es donde Dios purifica. El altar es donde Dios capacita. El altar es donde Dios envía. O sea que sin altar no hay envío auténtico, solo activismo religioso. Número 5, el altar
es el punto de alineación del ADN. Esto conecta directamente con la visión que hemos estado estableciendo. Volver al ADN original. El ADN de Hechos no era estructura sofisticada, era dependencia absoluta del Espíritu Santo. Una iglesia con altar ora antes de decidir. Una iglesia con altar ayuna antes de enviar. Una iglesia con altar discierne antes de actuar. Una iglesia con altar obedece antes de entender. El altar no es una parte del ministerio, sino que es el motor del ministerio. Ahora déjame hacerte una pregunta profética. ¿Estamos construyendo agenda o estamos construyendo altar? Porque cuando el altar es restaurado, el fuego regresa, la autoridad se manifiesta, las ciudades son impactadas, el Espíritu Santo gobierna. El altar no es opcional, es esencial en cada iglesia. El altar no es tradición, es fundamento. El altar no es emoción, es gobierno. Y cuando el altar arde, la iglesia inevitablemente avanza. La agenda, cuando el altar se convierte en movimiento. La agenda de la iglesia no nace en una reunión administrativa, nace en un encuentro con Dios. Cuando el altar está encendido, la agenda no se inventa, la agenda se revela. Así que en el libro de Hechos vemos una iglesia que no improvisaba su misión, sino que respondía a la voz del Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice que no fue una sugerencia estratégica, sino que fue una comisión profética. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. El poder vino primero, el testimonio vino después. Es el orden del reino: presencia, propósito, proclamación. La iglesia primitiva no estaba enfocada en sostener estructuras, sino que estaba enfocada en expandir el reino. La agenda de la iglesia de Hechos incluía el evangelismo con evidencia sobrenatural, incluía el discipulado que formaba y enviaba discípulos. La iglesia de Hechos tenía compasión organizada que suplía necesidades reales. También la iglesia de Hechos obraba en milagros que confirmaban la palabra de Dios. Y la iglesia de Hechos también desarrolló intencionalmente líderes y también envió misioneros a todo alrededor del mundo. Así que la iglesia de Hechos no era una iglesia entretenida, sino que era una iglesia enviada. No era una iglesia ocupada, sino que era una iglesia obediente. La verdadera agenda no es un calendario lleno, sino que es un corazón alineado. Cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, en Hechos 13:2, no hubo debate estratégico, sino que hubo obediencia inmediata. La agenda correcta no nace del análisis cultural, sino que nace del discernimiento espiritual. Y aquí está el equilibrio poderoso, querida iglesia. Una iglesia con altar pero sin agenda cae en devoción estéril. Una iglesia con agenda pero sin altar cae en activismo agotador. Pero una iglesia con altar y agenda camina en fruto permanente. Así que en Hechos el resultado repetido era: y el número de los discípulos se multiplicaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba. No solo crecían asistentes, se multiplicaban discípulos. Así que la agenda del reino siempre apunta a la multiplicación, no a la acumulación. No busca llenar espacios, sino que busca formar enviados. No busca centralizar, sino que busca expandir. Hoy en día queremos llenar una iglesia, pero para quedarnos estancados, cuando Dios nos ha hablado y nos ha dicho que llevemos el mensaje del reino de Dios a todo lugar. El desafío para Campamento de Jehová y para cualquier iglesia que quiera volver al ADN original no es hacer más cosas, es hacer lo que el Espíritu está diciendo ahora. La agenda no es presión humana, es dirección divina. Cuando el altar gobierna, la agenda
tiene enfoque. Cuando el altar gobierna, la agenda tiene autoridad. Cuando el altar gobierna, la agenda tiene fruto. Cuando el altar gobierna, la agenda tiene respaldo sobrenatural. En otras palabras, sin altar, la agenda cansa. Sin agenda, el altar se estanca. Pero con ambos, la iglesia avanza. Ahora permíteme hacerte esta pregunta profética. ¿Nuestra agenda está llena de actividades o llena de asignaciones? Porque cuando la agenda nace del altar, las ciudades son impactadas. Cuando la agenda nace del altar, los líderes son formados. Cuando la agenda nace del altar, las generaciones son enviadas. Cuando la agenda nace del altar, el reino se expande. El altar enciende y la agenda moviliza. Pero cuando ambos marchan bajo el gobierno del Espíritu, la iglesia no solo existe, la iglesia transforma. Campamento de Jehová, este no es un modelo histórico, sino que es un patrón eterno. Y si lo activamos correctamente, la multiplicación no será un deseo, sino que será una consecuencia. Aquí están los 12 puntos profundizados y declarados para nosotros. Primero, el altar, oración como punto de partida. El altar no es una disciplina más, es el centro de gobierno espiritual. Todo comienza cuando decidimos que Dios gobierne antes que nosotros. El altar es donde muere la ambición humana y nace la intención divina. Campamento de Jehová no avanzará por presión externa, sino por dirección interna. Número 2, el avivamiento nace en el clamor intencional. Todo mover genuino comienza con hambre colectiva. La oración personal prepara el corazón. La oración congregacional alinea al cuerpo. Sin clamor no hay sensibilidad y sin búsqueda no hay revelación. Donde no hay altar, el cielo permanece cerrado. Número 3, poder. Dios llena su iglesia. Cuando el altar es constante, el cielo responde. La llenura del Espíritu Santo no es emoción momentánea, querido hermano, sino que es investidura para la misión. No es sentir más, es poder hacer más bajo la autoridad de Dios. Número 4, la llenura es habilitación sobrenatural. El Espíritu capacita con autoridad frente a oposición. El Espíritu Santo capacita con sabiduría en decisiones críticas. El Espíritu Santo capacita con valentía ante intimidación. El Espíritu Santo capacita con discernimiento en tiempos confusos. Así que Campamento de Jehová no dependerá solo de talento, sino de unción evidente que proviene del Espíritu Santo. Número 5, testimonio. Proclamación audaz. Una iglesia llena no puede permanecer en silencio. El fuego interno exige proclamación externa. Testificar no es sugerir, sino que es declarar con convicción que Cristo transforma. Y es el llamado que Dios está haciendo para cada uno de nosotros. Número 6, la proclamación enfrenta resistencia. El evangelio genuino incomoda sistemas. Los creyentes de Hechos hablaron sin temor, aunque enfrentaron rechazos y enfrentaron amenazas. Una iglesia que nunca enfrenta oposición probablemente no está confrontando nada. Número 7, oposición. El infierno se levanta. Quiero decirte que la resistencia es señal de movimiento. La persecución en Hechos no detuvo la iglesia, sino que la expandió. Cada ataque fue convertido en aceleración. El libro de Éxodo nos habla también que entre más presionaban al pueblo de Israel, más se multiplicaban.
Y es que en medio de la persecución también hay multiplicación. En medio del proceso también hay multiplicación. Número 8, la persecución profundiza dependencia. Cuando la presión aumentaba, la iglesia oraba más. La oposición no los debilitó, sino que los purificó. Así que Campamento de Jehová debe entender que la presión revela profundidad espiritual. En medio de nuestros procesos, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Número 9, el orden. La iglesia se organiza. Querida iglesia, el crecimiento exige estructura. Hechos 6 demuestra que el orden protege el avivamiento y el espíritu no produce caos, sino que produce diseño. Y el orden es parte de Dios. Y nos lleva a la número 10, el orden protege el fuego. Hay que tener roles claros, prioridades definidas, responsabilidades alineadas. El orden no enfría la pasión, sino que el orden la canaliza para mayor impacto. Y Dios es un Dios de orden. Y el orden nos ayuda a proteger el fuego, la llama que se mantenga ardiendo en nuestros corazones. Número 11, la expansión. Crecimiento y multiplicación. La multiplicación no fue accidental en Hechos, sino que fue un resultado de alineación continua. No solo crecían asistentes en la iglesia de Hechos, se multiplicaban discípulos. No solo se llamaban espacios, sino que transformaban territorios. La multiplicación es interacción divina humana. Dios derrama poder, la iglesia responde con obediencia, la oración abre el cielo, la obediencia abre la tierra. El ciclo completo es altar, poder, testimonio, oposición, más oración, orden, expansión y más altar. Campamento de Jehová, si activamos este ciclo, la multiplicación no será un esfuerzo, sino que será inevitable. Hechos 6 habla acerca del orden que protege el fuego. Hechos 6 nos enseña que el avivamiento no solo se enciende, sino que se administra. Porque cuando Dios empieza a multiplicar, el enemigo no siempre ataca desde afuera. El enemigo muchas veces intenta apagar el fuego desde adentro, con fricción, con desgaste, con quejas, con divisiones y prioridades desordenadas. Y ahí está la grandeza de Hechos 6. La iglesia no pierde el fuego por persecución, casi lo pierden por distracción interna. Primero vemos la crisis que fue real y era una prueba de crecimiento. Hechos 6:1 dice, hubo murmuración. La murmuración aquí no era simple chisme, era una señal de que la expansión estaba generando tensión estructural. Cuando una iglesia crece, aumentan las necesidades. Cuando una iglesia crece, aumentan las demandas. Cuando una iglesia crece, aumentan las expectativas. Cuando una iglesia crece, aumenta el desgaste de liderazgo. Así que Hechos 6 revela un principio, que el crecimiento sin orden produce fricción y la fricción sin sabiduría produce ruptura. Número 2, los apóstoles discernieron el verdadero peligro. Lo más profético del capítulo es esta frase en Hechos 6:2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto no es desprecio por las mesas, sino que es defensa del altar, defender el altar. Los apóstoles entendieron que el enemigo quería lograr algo sutil, y es moverlos del altar a la administración, de lo íntimo con Dios, a empezar a trabajar, de Marta a María, de María a Marta. Hay iglesias que mueren así, no por falta de pasión, sino por pérdida de prioridades.
El fuego se apaga cuando el altar deja de ser lo primero. Número 3, orden bíblico no es control, sino que es protección del diseño. La respuesta apostólica no fue ignorar el problema, fue organizarlo. No dijeron no importa, dijeron importa tanto que vamos a crear estructura para atenderlo sin apagar el fuego. El orden bíblico no es burocracia, sino que es mayordomía del avivamiento. Porque sin orden el liderazgo se quema. Sin orden la gente se hiere. Sin orden los dones se desperdician. Sin orden la visión se diluye. El orden correcto no enfría la unción, sino que la canaliza. Número 4, delegación es una de las decisiones espiritual, no administrativa. Los apóstoles dijeron, buscad varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto es tremendo. No escogieron voluntarios disponibles, sino que escogieron hombres espiritualmente cargados. ¿Por qué? Porque servir mesas no era un trabajo menor, era una asignación que afectaba la unidad. Y en el reino lo práctico también es espiritual. En otras palabras, la logística sin espíritu produce resentimiento. La logística con espíritu produce justicia y produce unidad. Número 5, Hechos 6 muestra el equilibrio perfecto. Altar más agenda. Los apóstoles protegieron su prioridad. Nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí está el corazón del asunto. Oración igual al altar. Palabra igual a doctrina e identidad. Y delegación es una agenda saludable. La iglesia no puede escoger entre fuego y orden. Necesita ambos. Una iglesia con altar sin orden se estanca. Y una iglesia con orden sin altar se seca. Pero una iglesia con altar y con orden se multiplica sin perder presencia. Número 6. El fruto del orden fue inmediato y medible. Hechos 6:7 es la evidencia. La palabra dice, crecía la palabra del Señor. Dice, se multiplicaba el número de los discípulos y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El orden produjo expansión. ¿Por qué? Porque liberó el liderazgo para hacer lo que solo ellos podían hacer. Y activó a otros para hacer lo que también era santo. Así que la multiplicación ocurre cuando el cuerpo opera como cuerpo y no como espectadores. Campamento de Jehová, el Espíritu Santo no solo quiere encender fuego, sino que quiere que ese fuego permanezca en nuestras vidas. Y para que permanezca hay que proteger. Hay que proteger la prioridad del altar en el liderazgo. Hay que proteger la unidad del cuerpo. Hay que proteger la justicia en el servicio. Hay que proteger la salud de la visión. Hay que proteger la activación de nuevos servidores y líderes. Porque cuando el avivamiento llega, lo que más se prueba es la capacidad de sostenerlo. Yo declaro en este día que Campamento de Jehová no se apagará por desgaste, ni por murmuración, ni por desorden. Dios traerá estructura santa para sostener la llama que continúe ardiendo en nuestras vidas. La iglesia de Hechos fue una iglesia enviadora. Hechos 13 marca una transición poderosa en la historia de la iglesia. Hasta este momento la iglesia había crecido, había resistido persecución, se había organizado estructuralmente y experimentado multiplicación. Pero en Hechos 13 ocurre algo más profundo. La palabra dice que la iglesia deja de ser solo receptora y se convierte en enviadora. Y ese es el verdadero nivel de madurez espiritual. Antioquía era un ecosistema espiritual, no solamente una congregación.
La iglesia de Antioquía no era una iglesia común. Hechos 13:1 menciona profetas y maestros. Era una comunidad diversa, madura, doctrinalmente sólida y espiritualmente activa. Pero lo más importante es quiénes estaban ahí, sino lo que estaba haciendo. La palabra dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Observen el orden. No estaban ministrando a la gente, estaban ministrando ¿a quién? Al Señor. Así que el enfoque era vertical antes de horizontal. Una iglesia que ministra primero a Dios escucha claramente la voz de Dios. Número 2, el ambiente que activa la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló en un contexto específico. Ayuno, oración, adoración, servicio. La dirección divina no vino en medio de entretenimiento, sino que vino en medio de consagración. Hechos 13 nos revela un principio eterno. Dice que la voz de Dios se activa donde hay hambre genuina. El envío no fue iniciativa humana, sino que fue mandato del Espíritu Santo. La palabra dice que Dios, el Espíritu Santo, habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Quiero decirte que Dios no pide permiso, Dios da asignación. Aquí está lo más desafiante. Bernabé y Saulo no eran sobrantes, eran líderes fuertes dentro de la iglesia de Antioquía. Y la iglesia lo soltó. Una iglesia inmadura retiene talento, pero una iglesia madura envía talento. Una iglesia insegura acumula, pero una iglesia apostólica multiplica. El envío es prueba de confianza en la provisión de Dios. Antioquía entendió algo poderoso, querida iglesia, que no se pierde cuando se envía, sino que se expande. Antioquía era una iglesia enviadora, y una iglesia enviadora vive con mentalidad global. La iglesia de Jerusalén fue el punto de inicio, pero Antioquía fue el punto de expansión. Jerusalén representaba origen, pero Antioquía representaba misión. Hechos 13 marca el inicio formal del movimiento misionero internacional. El corazón de Dios siempre ha sido global. Una iglesia enviadora. No vive centrada en una comodidad. Una iglesia enviadora no mide éxito solo por asistencia. Una iglesia enviadora no define impacto solo por tamaño local, sino que mide éxito por alcance territorial. Una iglesia madura no solo crece, sino que también se reproduce. Quiero decirte que el envío es gobierno espiritual. Observemos el proceso. Dice, ayunan otra vez, oran, imponen manos y los despiden. Esto no fue improvisado, fue confirmado espiritualmente. El envío en el reino no es emocional, es respaldo por autoridad espiritual. Cuando una iglesia envía bajo dirección del Espíritu, el cielo respalda, el poder acompaña y la palabra se expande. Campamento de Jehová, el Espíritu Santo nos está llevando de iglesia que recibe a iglesia que envía, de iglesia que crece a iglesia que multiplica, de iglesia local a movimiento regional y global. Una iglesia enviadora, porque una iglesia enviadora forma líderes con mentalidad apostólica. Una iglesia enviadora invierte en discipulado profundo. Una iglesia enviadora activa llamados misioneros. Una iglesia enviadora planta nuevas obras. Una iglesia enviadora vive para extender el reino más allá de las paredes. El verdadero crecimiento no es cuánto llenamos el templo. Es cuántos enviamos a transformar territorios. Hechos 13 nos enseña que cuando una iglesia prioriza altar, escucha al Espíritu Santo,
suelta a sus mejores y actúa con obediencia inmediata, entonces deja de ser solo congregación. Se convierte en plataforma de expansión del reino. Campamento de Jehová no está llamado a solo sostener fuego, está llamado a enviarlo a las naciones. La pregunta no es ¿estamos creciendo? La pregunta es si estamos enviando. Muchas iglesias dominan el arte de reunir, pero pocas dominan el llamado de enviar. Reunir produce asistencia, enviar produce transformación territorial. El ADN de Hechos no era congregacional únicamente, sino que era apostólico. Y Campamento de Jehová debe hacerse esta pregunta profética: ¿estamos formando asistentes o estamos formando enviados? Reunir es necesario, pero no es el destino final. Nos reunimos para encontrarnos con Dios, para ser formados en la palabra, para ser fortalecidos en comunidad, pero luego somos enviados para transformar entornos, para discipular generaciones, para expandir el reino. Una iglesia que solo se reúne eventualmente se estanca, pero una iglesia que reúne y envía se multiplica. Y hay 3 pilares del ADN apostólico. Primero, presencia, que es el centro de todo. Sin la presencia de Dios, la iglesia se convierte en institución. La presencia no es emoción dominical, es gobierno continuo. Así que en Hechos la presencia daba dirección, la presencia producía milagros, la presencia confirmaba decisiones. Sin presencia, la adoración se vuelve rutina, la estrategia se vuelve humana, el liderazgo se vuelve pesado. La presencia es el combustible del envío. No podemos enviar sin haber estado primero en el altar. Segundo, palabra, el fundamento que sostiene la misión. La palabra no es información, sino que es formación. Hechos declara repetidamente: y la palabra del Señor crecía. Cuando la palabra crece, la iglesia crece. Cuando la palabra se debilita, la iglesia se diluye. Una iglesia que envía sin fundamento doctrinal produce activismo superficial, pero una iglesia que forma en la palabra produce enviados firmes, con solidez. La palabra define identidad antes de definir asignación. Sin palabra, el fuego se vuelve emocional. Con palabra, el fuego se vuelve sostenible. Número 3, pueblo. Comunidad que multiplica. Dios nunca diseñó creyentes aislados. Diseñó un cuerpo. Así que en Hechos la palabra dice que compartían y perseveraban juntos, oraban juntos, ayunaban juntos, enviaban juntos. La comunidad no es opcional, es estrategia de reino. Porque la misión global nace en una cultura de unidad local. La iglesia fragmentada no puede enviar con autoridad. Una iglesia unida envía con respaldo. Así que la comunidad sana es incubadora de enviados. Tenemos que integrar estos 3 pilares dentro de cada iglesia. Cuando presencia, palabra y pueblo se integran correctamente, la iglesia no solo se reúne, sino que se activa. No solo aprende, sino que aplica. No solo recibe, sino que también produce. Presencia sin palabra produce emocionalismo. Palabra sin presencia produce frialdad. Pero ambas sin pueblo producen aislamiento. Pero cuando los 3 se alinean, nace una iglesia apostólica poderosa. Así que Campamento de Jehová, esta es una transición de congregación a movimiento, de asistentes a enviados, de mantenimiento a expansión. El objetivo ya no es solo llenar sillas, sino que es llenar territorios con la gloria de Dios. Y la verdadera medida de madurez no es cuántos asisten, es cuántos están siendo equipados y enviados. Yo declaro en este día que nos reunimos para encontrarnos con Dios. Nos formamos para ser transformados. Nos enviamos para transformar el mundo.
Campamento de Jehová no será conocido solo por sus reuniones, será conocido por sus enviados. Porque una iglesia que vive en presencia, se fundamenta en la palabra y camina en unidad como pueblo, no solamente existe, sino que impacta generaciones. Dios nos está llamando a una alineación del altar y la agenda. Esto no es un llamado a más actividad, es un llamado a más alineación. El Espíritu Santo nos está diciendo que alineemos nuestros pasos conforme al ADN de Él. El Espíritu Santo no nos está diciendo que hagamos más cosas, nos está diciendo que ordenen lo que estamos haciendo bajo el gobierno de Dios. Porque el problema nunca ha sido falta de movimiento, ha sido falta de dirección. El altar sin la agenda se estanca y la agenda sin el altar se agota. El altar representa intimidad, representa rendición, representa gobierno divino, representa sensibilidad espiritual. Y la agenda representa misión, movimiento, envío, impacto territorial. Pero cuando el altar no dirige la agenda, la iglesia termina ocupada, pero no transformada. Pero cuando la agenda no fluye del altar, la iglesia termina cansada, pero no efectiva. La alineación ocurre cuando lo que hacemos públicamente nace de lo que recibimos privadamente. Así que, iglesia, regresar al altar no es retroceder, es reposicionarnos. Volver al altar no es nostalgia espiritual, es realineación estratégica. En otras palabras, es decir, Señor, antes de planificar queremos escuchar, antes de avanzar queremos rendirnos, antes de decidir queremos obedecerte, Dios. El altar no es un escape del mundo, es el punto de envío al mundo. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, de nuestra agenda a la suya. El mayor desafío no es espiritual, sino que es mental. Pasar de mi visión a su visión, de mi ritmo a su tiempo, de mi estrategia a su dirección. La agenda de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es correcta. La alineación exige humildad para reconocer desvíos, valentía para hacer ajustes, fe para obedecer sin ver todo el mapa. Alineación no es solo oración fuerte en el culto, es permitir que el Espíritu Santo gobierne, que gobierne nuestras decisiones financieras, que gobierne nuestras estructuras ministeriales, nuestra selección de líderes, nuestras prioridades estratégicas, nuestra expansión territorial. Cuando el Espíritu Santo gobierna, se elimina la competencia interna, se elimina la ambición carnal, se elimina el activismo sin fruto y nace una iglesia centrada, clara y poderosa. El reto no es hacer más eventos, es preguntar, ¿lo que estamos haciendo nació del altar? ¿Nuestra agenda refleja su corazón? ¿Estamos construyendo reino o construyendo reputación? Cuando altar y agenda se alinean, el fuego no se apaga, el orden no se enfría, no enfría la pasión, la misión no se vuelve carga, la expansión no se vuelve presión, sino que se vuelve consecuencia. Así que campamento de Jehová, este es un tiempo de ajuste fino. Dios está llamando a restaurar el altar, a revisar la agenda, a purificar las motivaciones internas, a realinear las prioridades, no para reducir impacto, sino para aumentarlo. Porque cuando el altar gobierna la agenda, la iglesia deja de funcionar por esfuerzo humano y comienza a operar bajo dirección sobrenatural y se convierte en agente de transformación en la ciudad y en las naciones. Esto no es un llamado a más actividad, es un llamado a más obediencia. Donde hay obediencia hay poder, donde hay obediencia hay expansión, hay cumplimiento de propósito. Padre eterno, hoy no venimos a pedirte crecimiento,
venimos a pedirte alineación. No venimos a pedirte más influencia, venimos a pedirte más pureza. Señor, si en algo nos hemos desviado de tu intención original, si hemos sustituido altar por agenda humana, si hemos cambiado obediencia por comodidad, hoy nos postramos delante de ti, oh Dios. Examina nuestros corazones, pesa nuestras motivaciones, purifica nuestras intenciones. Queremos impactar tu corazón antes de impactar ciudades. Queremos agradarte a ti antes de agradar a los hombres. Espíritu Santo, vuelve a encender el altar, que la llama no sea emocional, sino permanente en nuestras vidas. Que la oración vuelva a ser prioridad en nuestros corazones. Que la palabra vuelva a ser fundamento. Que tu presencia vuelva a ser el centro. Arranca de nosotros todo activismo sin dirección, toda agenda que no nació de tu corazón, toda estructura que no refleja tu diseño, y haznos una iglesia que escuche antes de hablar, que adore antes de actuar, que obedezca antes de entender. Señor, llévanos de regreso al ADN original, a la iglesia de fuego, a la iglesia de santidad, a la iglesia de poder, a la iglesia que envía. Despierta convicción profunda en cada líder, en cada pastor, en cada miembro. Que no podamos conformarnos con lo cómodo, que no podamos vivir en rutina espiritual, que algo arda dentro de nuestros corazones hasta ver tu voluntad establecida. Haznos nuevamente tu casa apostólica, tu pueblo alineado, Dios, tu iglesia en movimiento. Que nuestras rodillas se doblen antes que nuestra estrategia se levante. Y que cuando tú mires a campamento de Jehová, encuentres un pueblo rendido, un altar encendido y una agenda totalmente sometida a tu gobierno, mi Dios. Aquí estamos, Señor, no para mantener lo que es cómodo, sino para abrazar lo que es eterno. Enciende el fuego, restaura el diseño, envía tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, y nos vemos en la próxima lección.